Dos y esto es Libertad de Pensamiento. El día de hoy tenemos un invitado de lujo. Tenemos al expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola. Hoy nos estará acompañando también Bruno Schaaf. Doctor, buenos días. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos y Bruno. Doctor, quisiéramos comenzar esta entrevista con algo súper reciente. Este día sábado se ha promulgado la ley que sanciona, bueno, que revive el especulamiento, la especulación, el acaparamiento, la adulteración y el abuso de posición de dominio. Delitos económicos que buscan sancionar supuestas conductas por parte de los diversos ofertantes del mercado, sancionándolos con pena de cárcel. ¿Qué piensa usted de esto? Hay que recordar, Carlos, Bruno, que nuestra Constitución, la de 1993, consagra el modelo económico de economía social de mercado, que se caracteriza por la consagración de las libertades económicas, de libertad de empresa, libertad de competencia, ¿no? Que permiten que los agentes económicos puedan concurrir al mercado y someterse a las reglas de la oferta y la demanda, que es lo que caracteriza a una economía que no permite la intervención del Estado más allá de lo que pueda ser la subsidiariedad en los asuntos en los que el sector privado pueda tener deficiencias, que no es el caso. No se ha modificado la Constitución, y lo que ha aprobado este Congreso constituye, en mi concepto, una violación flagrante de tanto la libertad de empresa como la libertad de competencia, que altera, digamos, la intervención en el mercado a través de este mecanismo de oferta y demanda, que es el único mecanismo a través del cual se pueden fijar todos los precios, no solamente de bienes, sino de servicios. Incluso hay otros proyectos que también van en ese mismo sentido, que están en las comisiones de Defensa del Consumidor y la Comisión de Economía, para establecer topes o en las tasas de interés, que pueden alterar de manera muy grave el funcionamiento del sistema bancario y financiero, que es un mercado de intermediación entre los mercados superavitarios de capital y los mercados deficitarios. Los bancos y las financieras no prestan el dinero de los accionistas, sino el dinero que recogen o acopian del público, que son los ahorristas. Entonces, toda esta ola, digamos, populista de intervencionismo altera de manera flagrante eh, eh, el modelo de economía social de mercado, como he dicho, que se caracteriza por el libre juego de la oferta y la demanda, que es la única forma que puede permitir que los precios se regulen en función a este mecanismo y no a la intervención del Estado, que más bien se presta para la formación de mercado negro, que generalmente genera efectos contraproducentes y totalmente, digamos, negativos para los propios consumidores o usuarios de los servicios. Claro, lo que señalan los congresistas que aprueban este tipo de leyes es que no está la figura perfecta de un control de precios, es decir, no es un control de precios directo. Pero cuando uno ya amenaza con meter preso 6 años al empresario que sube los precios porque no corresponden a la estructura de precios que llaman estos congresistas, que uno realmente no sabe cuál es la estructura de precios, la real estructura de precios le llaman, realmente eso es un control de precios, ¿no? Es un control de precios indirecto. Y ello Claro, perfectamente podría ser, si me permiten, al bodeguero o al kiosquero o a cualquiera que oferte el precio, porque incluso la ley permite que un policía, en su interpretación de qué cosa es un abuso o de qué cosa es una especulación, un precio especulativo, un precio abusivo, pueda meter preso al bodeguero, que finalmente es el que refleja el precio. sí, efectivamente. Estas leyes que se están aprobando son deficientes desde las formas mismas que se han utilizado para su aprobación y hasta para, digamos, la presentación de los proyectos. Los reglamentos del Congreso y la misma Constitución, el artículo 105, exige
que los proyectos de ley deben tener una exposición de motivos y un análisis de costo-beneficio, que todos estos proyectos, el que estamos analizando sobre control de precios, acaparamiento y especulación, no tienen un debido análisis de costo-beneficio. Simplemente se fundamenta en una situación muy especial generada por la pandemia, la necesidad de que en estas circunstancias no se utilice, digamos, esta situación para aprovecharse digamos, la emergencia y fijar precios en, por ejemplo, el tema de los medicamentos o los servicios médicos. Y no hay criterios objetivos para poder establecer, digamos, en qué momento se podría incurrir en infracciones que sean pasibles de sanción. Entonces, eso también atenta contra el principio de seguridad jurídica, ¿no? Y el principio de legalidad, de que toda infracción, incluso delitos, deben estar debidamente tipificados para que puedan ser sancionados. Pero en este caso, adicionalmente a la transgresión de este principio de seguridad jurídica y de legalidad, esta decisión afecta pues la economía de mercado en lo concerniente a la libertad de empresa y el de libre competencia. ¿Qué le Exacto. parece que el Ejecutivo no haya dicho nada al respecto? Bueno, recién me parece que esta disposición, me parece que se ha aprobado en los últimos días, debe ser objeto de una observación por parte del Ejecutivo y finalmente terminar en el Tribunal Constitucional para que, sabiendo de que el Congreso, incluso en las formas, no ha cumplido con respetar la Constitución, porque estas disposiciones se han aprobado con votación que ha manifestado cada uno de los voceros, que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que ese es un sistema de votación totalmente inconstitucional. Creo que hasta desde el punto de vista del sentido común, uno tiene que llegar al convencimiento de que la representación parlamentaria, que es personal, no se puede delegar a un vocero para que exprese algo tan importante como el voto, ¿no? En un pleno. Entonces, desde ese punto de vista también, esta es una transgresión constitucional que oportunamente yo creo que el Tribunal Constitucional va a tener que declararla. Exacto, exacto. Y hay, en realidad, no solamente se trata de esta ley, sino hay una infinidad de leyes que están siendo aprobadas, no solo con sistemas como la delegación de votos, que ya es cuestionable, sino leyes abiertamente inconstitucionales. Y una de las leyes más recientes que han sido aprobadas es la ley del ascenso automático en el sector salud, que destruye la meritocracia, dispara el presupuesto en salud. Muchos dicen que podría llevar incluso a la quiebra de salud. ¿Usted qué opinión tiene de esta ley y qué posibilidades hay de que se declare inconstitucional? Igualmente, esta ley también adolece de efectos de forma y de fondo. Eh, en cuanto a la forma, repito, son disposiciones que se han aprobado sin un dictamen de comisión debidamente fundamentado y con exposición de motivos y digamos, la justificación de costo-beneficio, además del sistema de votación. Pero en el aspecto de fondo, este dispositivo invade competencias del Poder Ejecutivo, porque en principio esta es una decisión que tiene incidencia en el gasto público. Y de acuerdo al artículo 79 de la Constitución, los congresistas no tienen iniciativa en el gasto. Esta es una función que le corresponde de manera exclusiva al presidente de la República como titular del Ejecutivo, que amparado en el artículo 118, inciso 17, es el que administra la hacienda pública. Y asimismo hay que tener en cuenta de que esto es una transgresión de una ley de desarrollo constitucional que en cierta forma forma parte del bloque de constitucionalidad, que es la ley de servir, porque es una especie de ley orgánica para la administración pública. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho de que el bloque de constitucionalidad está constituido por la propia Constitución y las leyes orgánicas que le sirven de desarrollo. Y entonces, al establecer de un ascenso automático, sin observar
las normas de la ley del servir, que es una reforma muy importante para la administración pública, también está evidente la violación constitucional y la alteración de un sistema de administración pública que va a tener incidencia sobre el gasto, que es de manejo exclusivo por parte del Ejecutivo. Yo creo que esta ley también va a tener como destino una sentencia de inconstitucionalidad. Pero, doctor, una consulta. Teniendo esto en cuenta, es casi el mismo problema que sucede con la liberación de la ONP, con la repartición de los fondos. Sin embargo, puede plantearse una inconstitucionalidad, pero, y esto lo han advertido algunos especialistas, cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto, ya va a haber un forado fiscal. Es decir, ya habrá parte de un desembolso, sea por nombramiento automático o por liberación de fondos. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Bueno, ahí yo creo que todavía no se ha consumado esta situación. Creo que el hecho de que el Ejecutivo haya interpuesto una demanda de inconstitucionalidad y en la medida en que las disposiciones de la ley de ascenso automático no se implementen y no generen en la práctica alguna consecuencia, hay todavía posibilidades de que paralelamente pueda salir la sentencia del Tribunal Constitucional. En cuanto al tema de la ONP, yo creo que el mismo Ejecutivo tiene la posibilidad de que, aún aprobándose esta ley por insistencia, sin ninguna modificación, sin perjuicio de interponer la demanda de inconstitucionalidad, que va a llevar un tiempo, puede ser entre 2 meses y medio y 3 como máximo, teniendo como antecedente lo que ha ocurrido con la ley que levanta los cobros de peaje. Yo creo que el Ejecutivo puede, en uso de una facultad que le reconoce también el artículo 118, inciso 19, dictar un decreto de urgencia suspendiendo el pago de los aportes a la ONP que ha ordenado esta ley. Porque en situaciones normales el Ejecutivo sí tiene facultad para dictar decretos de urgencia en temas económicos y financieros. Y entonces en ese decreto de urgencia, muy bien el Ejecutivo podría decir que se suspende el pago hasta que existan los recursos. Esa puede ser. Y ahí se puede presentar también una situación, podríamos decir, inédita, ¿no? Podría ser que, interpuesta la demanda de inconstitucionalidad por el Ejecutivo en contra de la ley que ordena la devolución de los aportes a la ONP, el Congreso también pueda interponer una acción de inconstitucionalidad. Para eso necesitaría la firma del 25% de los congresistas, en contra del decreto de urgencia que ha dictado el Ejecutivo para suspender el pago. Procesalmente, estas dos demandas pueden acumularse por tratarse de la misma materia, y entonces el Tribunal Constitucional se convertiría en el árbitro para ver quién tiene la razón respecto a esos dos temas, ¿no? Yo creo que es un escenario único. Un escenario único, por supuesto, por supuesto. Y ahí calza exactamente el decreto de urgencia, porque el artículo 118 establece en el inciso 19, precisamente dice, ¿no? Corresponde al presidente de la República, inciso 19, dictar medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia con fuerza de ley en materia económica y financiera. Más claro, el agua. Y esto es materia económica y financiera. Señor, no tengo los recursos. ¿De dónde voy a sacar? No voy a cumplir, o se cumplirá cuando existan los fondos. Decreto de urgencia, típico, calza exactamente. Y yo, y lo he dicho en otros medios, yo le aconsejaría al Ejecutivo que use ese mecanismo y que tenga listo el decreto de urgencia en la medida en que el Congreso insista y publique la ley en el peruano, para que el mismo día en que aparece en el peruano la ley aprobada por el Congreso, también aparezca el decreto supremo o el decreto de emergencia que dicte en materia económica y financiera y sobre este tema el Ejecutivo, para que no genere una discronía entre la ley y el decreto de urgencia. Y es necesario terminar en este tipo de batallas, digamos, constitucionales,
cuando en realidad una ley inconstitucional no debería ni siquiera ser publicada en el peruano, no debería ni siquiera pasar una votación en el Congreso. ¿Qué responsabilidad tiene ahí el Ejecutivo? Porque el Ejecutivo debería tener la capacidad de dialogar con las bancadas y evitar que este tipo de leyes pasen una votación en el Congreso. Bruno, ¿Cómo pero ve el estamos rol en un del escenario Congreso en y el del que, de Ejecutivo? acuerdo al ordenamiento legal, las leyes que se aprueban en el Congreso y que luego van al Ejecutivo para su promulgación, el Ejecutivo tiene lo que se conoce como el derecho a veto. Ese derecho a veto cumple a través de lo que conocemos como la observación de la ley sobre la totalidad o parte de la ley y con estas observaciones regresa al Congreso, que habitualmente en una situación normal de un Congreso serio y responsable, esas observaciones deberían regresar a la comisión para que la comisión respectiva pueda hacer un nuevo análisis con esas observaciones. Ahora van Pero directo estamos al Pleno. viendo que el Congreso, de frente, sin ningún dictamen que se pronuncie sobre las observaciones del Ejecutivo, lo pasa directamente al Pleno, donde sabemos que sin ningún mayor análisis u opiniones calificadas, lo aprueba pues con los Y, procedimientos irregulares que ya hemos visto. Entonces, sale la ley, se aprueba por insistencia, se publica y es ley. Y hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico, no solamente en nuestro país, en todos los países democráticos, las leyes que emanan del Congreso salen con una presunción de constitucionalidad. Esa es la pauta, ese es el, digamos, el principio general. Las leyes que salen del Congreso salen con presunción de constitucionalidad. Y para eso se establece el procedimiento de inconstitucionalidad, donde quienes tienen legitimidad activa para interponer una acción de inconstitucionalidad tienen que argumentar y probar de que esa ley es inconstitucional. Y el Tribunal Constitucional, a la vista de los argumentos de ambas partes, resuelve si es constitucional o inconstitucional. Es el único juez que puede establecer si la ley es constitucional o inconstitucional. Antes, ese principio de constitucionalidad, así como existe el principio de inocencia, está vigente en nuestro sistema. exacto. Y ahí no hay un problema con la figura de la insistencia, porque cuando la ley vuelve al Congreso, solo necesita la mitad de los votos más uno. ¿No sería, digamos, más idóneo para tener leyes constitucionales que se necesite 2/3 o haya una barrera un poco más alta para que realmente haya una segunda reflexión sobre la norma? Sí, yo diría que habría que modificar la Constitución en ese sentido y establecer que en el caso de insistencia, de manera obligatoria y sin posibilidad de que se pueda votar una excepción, pase a comisión. Eso es importante. No solamente elevar la Claro. votación, ¿no? La mayoría para aprobar una ley por insistencia, sino que en ese caso la dispensa de pase a comisión sería improcedente. De todas maneras, tendría que pasar nuevamente a comisión para poder ir a la insistencia. Y con Exacto. un nuevo dictamen que tenga en consideración las observaciones del Ejecutivo, pueda ir al Pleno y en el Pleno, si se aprueba con esa mayoría calificada, podríamos llamar, recién podría salir la ley por insistencia. Exacto, precisamente de eso hablábamos la semana pasada con el doctor García Toma y nos señalaba también que sería bueno tener un control previo en la formulación de la norma, especialmente ahora que no tenemos Senado, resulta totalmente necesario tener ahí una instancia intermedia antes de la aprobación en el Congreso que, digamos, repiense, reflexione sobre la norma. ¿Usted cómo ve estas opciones, la del control previo y la de la bicameralidad, que parece un poco más lejana? Bueno, el control previo no lo tiene el Tribunal Constitucional, no funciona como un consejo consultivo, lo tiene, por ejemplo, el Tribunal chileno, Claro. eh, pero hay diferencias entre ese tribunal y el nuestro, ¿no? En el nuestro, el control es sobre leyes o dispositivos de rango similar, como pueden ser las ordenanzas regionales y municipales o los decretos de urgencia.
claro, bajo este sistema, la ley aprobada en el Congreso empieza a partir del día siguiente de su publicación a tener vigencia y de tal manera que empieza a generar consecuencias jurídicas. Y como la ley, perdón, las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional no tienen efecto retroactivo, hay un periodo entre la vigencia de la norma y su declaración de inconstitucionalidad que ha generado consecuencias que lamentablemente a veces no se pueden controlar. Entonces, desde esa perspectiva podría ser mejor que, no habiendo Senado, pueda haber un control previo con el dictamen del Tribunal Constitucional. Pero, de todas maneras, yo creo que a veces esa opinión podría quizás tener algunos mecanismos de escape y definitivamente, como el Parlamento siempre se ha creído ser el primer poder del Estado, cosa que está totalmente superada. Eso era vigente cuando existía el Estado legal de derecho, pero ahora todas las democracias modernas, por lo menos que aspiran a ser modernas como la nuestra, ya no estamos en un Estado legal de derecho, estamos en un Estado constitucional de derecho. Y es más, yo diría que estamos en un Estado constitucional y convencional de derecho, porque incluso la violación de principios y derechos consagrados en las convenciones, como puede ser el Pacto de San José, tienen una instancia y con la capacidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda ordenar al Estado incluso la adecuación de su ordenamiento interno hasta el extremo de ser la misma Constitución, a reformarla para que esté en concordancia con la Convención. O sea que el control de constitucionalidad es una valla muy importante, muy necesaria, y de ahí la importancia que tiene un tribunal constitucional en un Estado constitucional de derecho, donde ya el Parlamento no es el primer poder del Estado. Es depositario de la voluntad popular, es cierto, pero su actuación tiene que estar en concordancia con la Constitución. Y para eso existe un poder autónomo, y digo poder y no me equivoco, que es el Tribunal Constitucional. Porque en el Estado constitucional de derecho ya no hay tres poderes del Estado, que eso es, podríamos decir, la división clásica, muy superada por la realidad, porque existen organismos autónomos como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, ¿no es cierto?, que también tienen competencias, y ahora hasta la Junta Nacional de Justicia, cada uno en las competencias que le señala la Constitución, y cuando uno invade las funciones del otro organismo, pues tiene que primar el principio de corrección funcional que está consagrado en la Constitución. De tal Doctor, manera que... usted ha mencionado un punto muy importante ahí. La importancia del TC. En un sistema precario como este, el TC tiene una relevancia, pues, sumamente grande. Así Y es. es el TC, es el propio tribunal, el que ahora tiene un mandato vencido y tiene que ser reelecto, y tiene que ser modificado. Uno de los grandes temas que se lleva discutiendo, tanto desde el Congreso anterior como de este, es quiénes deben formar parte, y hoy discute quién debe escoger a los futuros miembros del tribunal. Dicen algunos que debería ser el próximo Congreso y no este. ¿Cree usted que el mandato debería renovarse ahora? ¿O deberíamos esperar a un... Efectivamente, el Tribunal Constitucional en una democracia constitucional y social de derecho, la vigencia plena de la Constitución es una garantía en todo sentido. El Estado de Derecho es, podría decirse, el ambiente en el cual una sociedad moderna y civilizada es la única condición bajo la cual se puede desarrollar. No hay otra. De tal manera que garantizar su plena vigencia es de suma importancia. Y esta, digamos, función está encomendada al Tribunal Constitucional. Establecida la importancia que tiene el Tribunal Constitucional, la, digamos, función que cumplen los magistrados que integran el tribunal, exige que la elección de quienes integran este tribunal sea lo más acertada posible para que
vayan no solamente profesionales capacitados en derecho, sino personas con una trayectoria limpia, honesta y que tengan una vocación democrática y de absoluto respeto a la Constitución, que no genere ninguna duda. Eso es fundamental. Y en mi concepto está bien que sea el Congreso el que elija a los magistrados del Tribunal Constitucional. Le voy a decir por qué. Hay otros sistemas, como por ejemplo el sistema chileno tiene digamos, un componente político porque es el sistema tripartito. Un tercio de los ministros, así se les denomina, miembros del Tribunal Constitucional, los elige el Ejecutivo, otro tercio el Poder Judicial y otro tercio el Congreso de la República. En cierta forma, el tercio del Ejecutivo es una designación política. Y eso no debe de ninguna manera, digamos, sorprender a nadie, porque la Carta Magna o la Constitución es una carta política que tiene que ser interpretada y necesita que los principios que están en un nivel de abstracción puedan ser concretizados a través de la jurisprudencia del tribunal en función a la ideología política que signa a la Constitución. Entonces, para eso se tiene que tener una formación política. No digo una militancia política, sino una formación y una ideología. Dios me libre de aquellos que no tienen una idea política, en todo sentido. Exacto. Uno tiene que... Es muy importante, ¿no? Lo que no quiere decir que dependan políticamente de quienes los eligió. Y les voy a decir, y pueden ustedes verificar la doctrina que originó en Francia Badinter, un ministro de François Mitterrand, que en los años 90 fue ministro de Justicia de François Mitterrand, y que luego, por designación del Ejecutivo, pasó al Tribunal Constitucional francés y él desarrolló una doctrina que para mí es muy importante conocerla y difundirla. El deber de ingratitud. Así se conoce esta doctrina. Deber de ingratitud. Les resultará bastante, digamos, extraño, digamos, estructurar una palabra o un concepto sobre la base de dos palabras contradictorias, ¿no? Deber e ingratitud. Suena un poco raro, pero esta es una figura conocida como oxímoron, ¿no? Que junta dos palabras aparentemente contradictorias para dar origen a un concepto positivo. Y es que a través de esta doctrina del deber de ingratitud, Robert Badinter desarrolló toda una teoría que hacía notar que algunos funcionarios, como es el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, que se les designa o elige para ejercer un control, la función la deben cumplir con ingratitud para quienes los eligieron y ser más bien gratos con el fin para los cuales han sido elegidos. Esa es la doctrina del deber de ingratitud. Por lo tanto, si la elección la realiza el Congreso, los magistrados que resulten elegidos tienen que ser gratos con la función para las cuales se les elige e ingratos con los congresistas o el Congreso que los eligió, porque los han elegido para una función específica que es el control de constitucionalidad. Y además, es el Congreso el que debe elegir. ¿Por qué? Porque en el Congreso están representadas las distintas tendencias políticas, que de alguna forma tienen que poner una cuota ideológica en el Tribunal Constitucional para establecer ese equilibrio que debe haber en el Tribunal Constitucional. Y repito, recalco, eso no quiere decir que tengan que obedecer a las consignas, ¿no?, partidarias de los grupos políticos que le dieron el voto favorable. Ahí tienen que ser ingratos con los partidos políticos que los eligieron para ser gratos, consecuentes y fieles al mandato constitucional y nada más. Exacto, y precisamente por lo que señala, resulta totalmente necesaria una formación mixta del Tribunal Constitucional.
Como Así usted es. señalaba, en Chile, en Alemania también es así. Hay una formación mixta en lo que se conoce como el Tribunal Constitucional en Alemania. Entonces, resulta necesario, y en Perú el Tribunal Constitucional, este Tribunal Constitucional ha tomado una relevancia totalmente inesperada, y ahora que está dejando básicamente su cargo, va a haber elecciones de los nuevos magistrados. Quisiéramos saber su opinión sobre lo que ha hecho este Tribunal Constitucional y de sus fallos principales. Entre ellos, por ejemplo, eh, cuando se declaró constitucional el cierre del Congreso. ¿Usted cómo ve el trabajo que ha tenido este Tribunal Constitucional y en particular este fallo? Bueno, todas las personas y las instituciones, claro está, estamos expuestas a errores o a situaciones a veces que se llama que pueden ser aceptadas por unos y rechazadas por otros. O sea, no, eh, podríamos decir que este tribunal ha tenido unas de cal y otras de arena. Y le digo, Bruno, usted ha citado el tema de la sentencia que se interpuso por el Ejecutivo, por el Legislativo respecto al tema de la disolución del Congreso. Por ejemplo, esta lamentablemente pues es una sentencia para mí que avergüenza al Tribunal Constitucional, porque lamentablemente ha considerado una flagrante violación constitucional como ha sido la disolución del Congreso sobre la interpretación de que ha habido una negativa fáctica de la cuestión de confianza. No era una justificación para disolver un Congreso que obviamente era un Congreso que tenía muchos defectos, que había cometido muchos errores, pero que aún con todos esos errores y con todos los defectos, era un Congreso que no podía disolverse bajo el argumento de una negativa fáctica que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, máxime en un órgano como es el Congreso, donde la manifestación de la voluntad de la Asamblea solo se expresa a través de las votaciones y no se puede hacer interpretación de que la votación ha sido en sentido negativo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esa sentencia, para citar una sentencia que a mí me avergonzó como ex miembro del Tribunal Constitucional, también puedo aplaudir la sentencia que ha dictado sobre el tema de los peajes, ¿no es cierto? Y espero que sobre todos estos proyectos inconstitucionales que se están gestando en el Congreso tenga un pronunciamiento en el mismo sentido. El tribunal tiene sentencias muy interesantes. Por ejemplo, la sentencia 08-2003 de un proceso de inconstitucionalidad que se conoce como la sentencia económica que fija las pautas de lo que debe concebirse como el modelo de economía social de mercado, es pues una sentencia magistral que todos la deben leer y tener presente para conocer cuál es nuestro modelo económico, y creo que debería ser el catecismo del Congreso para poder dictar las leyes bajo esas pautas, Sí, que parece que no la han leído. lamentablemente han habido fallos muy buenos, pero lamentablemente han habido, como usted dice, otros que no han realmente honrado al tribunal. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, doctor Urbiola, así que le queremos agradecer